Bueno, vamos a hacer un estudio de la primera derivada en una función en la cual ya sabemos que cuando estudiamos la primera derivada nos va a decantar quiénes son, dónde crece la función, dónde crece y quiénes son los máximos o mínimos que tiene dicha función. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar un poquito esta función. ¿Vale? Es decir, a mí me gustaría ponerlo de esta manera, perdón. Y antes de nada hacer la suma. Que tengo x al cubo y aquí tengo x a la sexta más 1. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos preparado la función, vamos a hacer la derivada. Bueno, aquí, antes de hacer la derivada, lo primero que vemos es que el dominio de mi función, esto siempre es importante, ¿eh? A la hora de estudiar todo, es ver que se anula el denominador en el 0 y por lo tanto el dominio son todos los números reales menos el 0, ya que estoy ante un cociente. Vamos a hacer f'. f' de x sería, es un cociente, ¿no? Por lo tanto sería derivada del numerador, 6x a la quinta por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, 3x al cuadrado, por el numerador sin derivar. ¿Vale? Y partido por el denominador al cuadrado. Sería x al cubo elevado al cuadrado, x a la sexta. Muy bien. Me queda 6x elevado a 8 menos 3x elevado a 8 menos 3x al cuadrado. Partido por x a la sexta. Es decir, 3x elevado a 8 menos 3x al cuadrado partido por x a la sexta. Vamos a ver dónde la derivada vale 0. Para que un cociente sea 0, tiene que ser 0 su numerador, es decir, 3x a la 8 menos 3x al cuadrado igual a 0. O lo que es lo mismo, saco factor común x al cuadrado, si queréis 3x al cuadrado, que multiplica a x a la sexta menos 1. Aquí yo tengo que, por un lado yo tengo x sería 0, recordar que x no pertenece al dominio, con lo cual este número no está entre los posibles números que anulan la derivada porque no pertenece al dominio. Y por otro lado, x a la sexta menos 1 igual a 0, es decir, x elevado a la sexta vale 1 y por lo tanto x igual a más menos 1. Por lo tanto, yo voy ahora a estudiar la derivada, voy a construir una tabla en la cual tengo tres valores. Uno, los dos valores que anulan la derivada y otro, el valor que no pertenece al dominio. Los pongo por orden. El menos 1, el 0, el 1, y tengo que me dividen los números reales en estos intervalos. Pongo por aquí mi derivada, que era 3x elevado a 8 menos 3x al cuadrado partido por x a la sexta. A la hora de estudiar el signo, ya veo que el denominador es una potencia par, siempre va a dar positivo. Por lo tanto, no me preocupa en exceso lo que pueda ocurrir con el denominador, solo me fijo en el numerador. Un número más pequeño que el menos 1, el menos 2. Hombre, menos 2 a la octava, tanto a la octava como al cuadrado van a ser resultados pares. Y 2 elevado a 8 es una bestialidad, ¿de acuerdo? 256 para ser más exacto. Lo multiplico por 3, me sale 700 y pico. Y por mucho que le reste 3 por 4, 12 va a dar positivo. ¿De acuerdo? Con lo cual esto va a ser positivo. Un número entre menos 1 y 0, menos 0,5. Si yo elevo 0,5 a la 8, me va a salir un número más pequeño que si elevo 0,5 al cuadrado. Y en ambos casos, perdón, menos 0,5 al cuadrado, pero en ambos casos me va a dar positivo. Con lo cual 3 por un número más pequeño menos 3 por un número más grande me da negativo. Partido por el denominador, que era positivo, da negativo. Un número entre 0 y 1, 0,5, me va a ocurrir lo mismo que me pasaba hace un momento. ¿Vale?
Es decir, 0,5 a la 8 es un número muy pequeño comparado con 0,5 al cuadrado. Como en ambos casos salía positivo y esta es una función que se comporta par, aquí da menos, y cogiendo el 2 aquí va a dar más. Lo veis si queréis más detenidamente. Luego crece, decrece, sigue decreciendo y vuelve a crecer. ¿Posibles máximos o mínimos? Hombre, aquí hay un posible máximo y aquí hay un posible mínimo. Tanto el -1 como el 1 son valores que anulaban la derivada y que pertenecen al dominio. Por lo tanto, aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Aquí el único punto que no era del dominio, el 0, no hay nada, porque la función venía decreciendo y cuando sale de arriba, si la viéramos pintada lo podríamos observar, vuelve a seguir decreciendo. De todas maneras, hubiera lo que hubiera habido, es un punto que no es del dominio, por lo tanto no hay nada que discutir. Tenemos como conclusión que la función crece en los intervalos menos infinito, menos 1, allí donde la derivada es positiva, y 1 más infinito, que decrece en los intervalos menos 1, 0 y en el 0, 1, que tiene un máximo en la coordenada menos 1 para la x. Cuidado porque ahora hay que sustituir donde en la función, no en la derivada, es un error muy común, ¿eh? Tanto si hacemos máximos como mínimos como puntos de inflexión, la segunda coordenada siempre se calcula en la función. Sustituyendo menos 1 en la función, yo tengo 1 y 1, 2, partido por menos 1, tengo menos 2. Y tengo un mínimo en el punto 1 y lo que valga la función en el 1, que me sale 1 para la x y 1 y 1, 2, partido por 1, 2. Pues esto es lo que podemos saber con la primera derivada. El crecimiento, el decrecimiento, los máximos y mínimos. Tener siempre en cuenta los puntos que anulan la derivada y los que no están en el dominio. Eso siempre se nos olvidan, ¿vale? Espero que os sea útil.